Ok, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Orellana, trabajo en microgeo en el área de geomática hace varios años. Mm, Actualmente me dedico al desarrollo de negocios en el área de geomática, ¿ya? Y hoy me acompaña José Muñoz Catalán. Él es ingeniero de desarrollo, también del área de geomática en microgeo, y de alguna forma es quien este último tiempo ha tenido varias experiencias, ¿cierto?, desde el punto de vista de adquisición de datos masivos, en particular de las aplicaciones que vamos a hablar hoy. Por lo tanto, siguiendo esa línea, les quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por su tiempo, por acompañarnos en esta jornada, y también los voy a dejar invitados a que cualquier pregunta que tengan, aportes o algún comentario que quieran dejar, por favor lo dejen en el chat en la medida que va avanzando el webinar, lo vamos a ir revisando. También va a estar moderando las preguntas Constanza, quien es la Product Manager de este sistema acá en Microgeo. Y lógicamente esto se está grabando para poder después subirlo, ¿cierto?, a las plataformas, a las redes sociales, para que ustedes puedan revisarlo si es que alguno tiene que dejar la sala o se perdió alguna parte de esta reunión. ¿Ya? Al final, como siempre, dejamos siempre un espacio para que ustedes puedan también aportar y resolver algunas inquietudes, ¿cierto?, siempre que podamos, y también sería muy importante para nosotros poder tener algún feedback, ¿cierto?, de lo que ustedes pudieron revisar. Ok, bueno, partiendo desde la base, para nosotros es súper importante poder hablar sobre MSN, ¿ya? Nosotros somos representantes de la marca acá en Chile, es una empresa australiana que fue fundada en el 2018, por lo tanto si bien tiene poco recorrido comercial, hay varios años, más de 10 años de investigación y desarrollo ligados a un centro de investigación en Australia, para poder a partir de ese centro generar este spin-out y materializar comercialmente este producto que estamos presentando hoy, ¿ya? Actualmente tienen representación prácticamente en todos los continentes, principalmente en minería, y como les comentaba, desde este año son uno de nuestros partners estratégicos en cuanto a adquisición de datos masivos con sistemas aerotransportados no tripulados. Bueno, destacar, como les decía, somos reseller autorizado por la marca. Si bien el equipo tiene un enfoque full minero, por las capacidades que tiene en cuanto a evasión de colisiones y automatización de las mediciones, también tiene aplicaciones transversales, principalmente para la industria AEC, temas forestales y algunos también respecto a levantamiento de plantas industriales para la adquisición de datos y actualización de as-built. Por lo tanto, las capacidades que tiene el equipo son transversales. Hoy día, como les dije, vamos a dirigir 100% el webinar a las aplicaciones mineras que tiene este sistema, ¿verdad? Y también en esa línea, también es importante destacar que en este corto tiempo de vida, MSN ha logrado desarrollar acuerdos comerciales con las marcas más importantes de gestión, de software de gestión y planificación mineros, como son Deswik, Datamine y también Maptec, para de alguna forma respaldar el flujo de trabajo que tiene estos datos de terreno en los siguientes pasos en cuanto al análisis de información. Bueno, respecto a la agenda, vamos a estar conversando alrededor de 40 minutos. ¿Ya? Vamos a partir hablando de características generales del sistema para quien no lo conoce. Vamos a partir en esa línea. Vamos a seguir ya directamente hablando de las aplicaciones y las ventajas que tiene el uso de este sistema o esta solución en minería subterránea.
vamos a detallar algunas aplicaciones respecto a los diferentes grados de automatización que tiene el sistema, tanto para AL0, AL1, AL2, que lo vamos a entender un poco más adelante. Y finalmente también vamos a hablar sobre un caso de éxito local en minería acá en Chile, en donde se aplicaron todos estos tipos de técnicas, tanto AL0, AL1, AL2, localmente, y vamos también a mostrar los resultados que logramos obtener. Ok, dejo entonces la palabra a José. José va a seguir con el webinar. José. Ahora sí, ¿me escucho? Perfecto. Voy a comenzar a compartir pantalla. Sí, te tengo como ojos, así que deberías poder hacerlo. Me avisa si se logra visualizar. Sí se ve. ¿Sí? Sí, ¿No sí. hay problema? Ya. No, bueno. Sí, ya. Entonces, dentro de la introducción... Está con las notas puestas. Lo que se ve son las notas, no se ve la presentación. Por si acaso. Estás como en el... ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya. Bueno. Ya. Entonces, ahora voy a continuar. Bueno, para comenzar un poco en lo que es la introducción al sensor Overmap, queríamos destacar las capacidades, o mejor dicho, algunas características globales de lo que envuelve esta solución. Entonces, dentro de ella, podemos indicar la capacidad de la operación del sensor en una aeronave sin la necesidad de tener un GNSS interno para lograr mantener un seguimiento. Esto, a su vez, permite en condiciones subterráneas complejas evitar la colisión de la aeronave y del sensor contra las cajas, las paredes, etc. Y lo que radica en la virtud principal, que es una autonomía completa, avanzada, precisa, en lo que respecta a un mapeo LIDAR SLAM avanzado. ¿Ya? El equipo se focaliza en una técnica de adquisición masiva de datos en base a una tecnología que la denominamos como SLAM, o es conocida así mundialmente. Entonces, SLAM de la sigla Simultaneous Localization and Mapping, y que si lo llegamos a traducciones locales la podemos determinar como la localización y mapeo simultáneo. Es decir, el sensor es capaz de determinar su ubicación en tiempo real y a su vez, al mismo tiempo, crear un mapa de la zona. ¿Ya? Situación totalmente impensada hace un tiempo atrás. En general, el sensor puede realizar este mapeo estando montado sobre una aeronave, o en su defecto bajo el movimiento parcializado que puede ejecutar una persona, ya sea sobre una mochila, sobre la mano, o sobre el montaje en un vehículo como en la camioneta, o en un cargador frontal, lo que podría ser en una pala, etc. ¿Ya? Eso en global respecto como a solución del sensor vía SLAM. Sin embargo, si nos vamos un poco a lo específico de lo que son las características del hardware, podríamos comenzar a establecer que el sensor finalmente es uno del mejor mercado, un Velodyne VLP de 16 canales. Ya el sensor tiene la capacidad de adquirir 300.000 puntos por segundo en un rango aproximado de entre 0.4 metros y 100 metros de alcance.
es doble retorno, permite obtener valores de intensidad, ¿cierto? Esto relacionado a lo que son la capacidad del objeto que se va a escanear respecto a qué es lo que puede reflejar, ¿cierto? Dentro de capacidad de integración con las plataformas que había mencionado anteriormente Cristian, en términos mining, tenemos capacidad de al mismo tiempo involucrar datos en formato estándar, como lo son LAS o DXF o .pli, datos que son totalmente compatibles con todas las plataformas de manejo de nube de puntos del mercado actual. Adicionalmente, es importante destacar que el sensor cuenta con una memoria interna de 500 GB, los cuales me permiten realizar levantamientos continuos de hasta 12 horas. Podríamos estar despreocupados de la capacidad de almacenamiento, ya que es bastante amplio. Respecto a integraciones, el equipo, como lo ven en pantalla en la imagen, tiene un sensor inercial de masa que nos permite un poco ir capturando valores de aceleración. Tiene capacidad de conexión por Wi-Fi a alguna tablet o como punto de acceso para tanto iniciar el escaneo o en su defecto visualizar la información en tiempo real a medida que uno la va adquiriendo. Tiene un procesador i7. Tradicionalmente, todo esto lo podemos integrar bajo las plataformas de JI, en los modelos, por ejemplo, M210, M300 o M600, ¿cierto? Es de un montaje rápido, sencillo. Hablamos de montaje cercano a un tiempo de 1 minuto, 2 minutos aprox, y que se ve bastante beneficiado con lo que es, en definitiva, el peso o la masa que bordea los 1.8 kilos. Por lo tanto, esto permite realizar operaciones con el sensor montado en aeronaves bajo distintas modalidades, ¿ya? Entonces, de izquierda a derecha en estas columnas podemos ir manifestando cuáles son las capacidades del sensor en términos de automatización, ¿ya? Entonces, se pueden proveer en la operación misma de la aeronave de 3 modalidades. Estamos dejando en este momento fuera lo que es el AL0, como lo ven en el asterisco abajo, que es el móvil mapping, en donde muevo o voy con el escáner en la mano. Y nos vamos a focalizar ya en el proceso más asistido. Entonces tenemos de izquierda a derecha, como lo había mencionado, AL1, que es un modo de piloto asistido en el cual la aeronave se desplaza a partir de las acciones que puede realizar el operador en el radio control, ¿ya? Siempre manteniendo visibilidad directa visual con la aeronave, ¿ya? Pero no me he encontrado, y lo que apunta el sensor propiamente tal, es que es acceder a lugares más complejos a partir de valores de automatización. Y dentro de eso está L2, que permite al usuario trabajar en modalidad BB2, ¿cierto? En donde no tengo visibilidad directa con la aeronave, y mientras tanto trabajo en esa modalidad, puedo ir marcando waypoints, como lo hace en exterior, para ejecutar típicas líneas de vuelo, lo puedo hacer en interior, lo cual ha revolucionado el mercado en términos de adquisición masiva de datos, manteniendo grandes estándares de seguridad. Y la tercera tipo de exploración automatizada que se está generando y se está desarrollando es la modalidad L3, que en el corto plazo se busca un poco automatizar aún más el proceso con el objetivo de instalar la aeronave y que la aeronave recuerde su posición a partir de datos de nube de puntos cargados, y que la aeronave prácticamente ejecute la operación totalmente sola, ¿ya? Todo esto está englobado, como lo mencionaba, en la operación bajo sensores de JI. Es probable que pronto se exploren nuevas aeronaves, pero siempre considerando en un ambiente subterráneo en donde no tengo asistencia a partir de un GPS. Entonces aquí es donde nos marcamos del mercado y podemos involucrar el posicionamiento de una aeronave en el interior mina
netamente a partir de la adquisición masiva de datos geoespaciales, es decir, a partir de la nube de puntos, ¿ya? Lo cual es un avance importante en lo que respecta a la generación de grandes nubes de puntos, en donde es complejo acceder a pie o involucrar mayor cantidad de personas, ¿ya? Entonces, vimos una pasada rápida respecto a lo que es el hardware propiamente tal, ¿cierto? Voy a volver un poco en los slides para recapitular, pasando un poco de lo que era las características globales, ¿cierto? Lo que podría llegar a ser el mapeo, el IDA SLAM, las características un poco más específicas de lo que es el hardware y las modalidades de trabajo. A continuación, todo esto lo queremos ver reflejado ya en aplicaciones y ventajas que pueda tener este sensor en minería subterránea, ¿ya? Y para eso lo voy a dejar con Cristian, quien seguirá con esta parte de lo que respecta a esta presentación. Gracias, José. Sí, Constanza, parece que hay una pregunta, ¿no? Sí, vayamos, ya yo te las voy a ir diciendo para que podamos ir resolviendo de manera inmediata. Bueno, Humberto Maldonado pregunta cómo se puede obtener un video de esto. Sí, José, porfa. Sí, en general el sistema tiene la posibilidad de montar un accesorio que viene dentro de la solución, que es una cámara GoPro, la Hero 8. Entonces yo podría, viendo la grabación del video a partir de la aplicación de la cámara GoPro, o en su defecto también, dependiendo del modelo de la aeronave, ya sea el 210 o el M300, también puedo ver el video de la cámara misma en tiempo real. No sé si por ahí apunta la pregunta o si se refiere en algún momento a la visualización del video del webinar posterior. No lo sé, podríamos preguntarle. Sí, quizás se le puede abrir incluso el micrófono al señor Pablo Cornejo. No, es Humberto el primero que preguntó esto. Y la otra pregunta, ¿cómo se referencia el sistema? El sistema propiamente tal se referencia a partir de la nube de puntos en terreno, pero si lo focalizamos en lo que es la referenciación de la nube de puntos, esto va referido a lo que es el apoyo a partir de puntos de control topográfico o apoyo topográfico, ya sea para la referenciación misma o en su defecto para el control de las desviaciones de errores. En la última parte de este webinar tenemos unos slides que van a clarificar un poco cuál fue el procedimiento que realizamos para involucrar una nube de puntos referenciada en la solución misma. Ok. Ya, entonces, bueno, sí, vamos en la última parte donde vamos a aclarar esos puntos de la referenciación más en detalle, en realidad. Estoy buscando la forma acá de poder compartir y que se vea correctamente la... Ok, bueno, continuando con la reunión y ya aplicando o mencionando, ¿cierto?, las aplicaciones y ventajas de uso en minería subterránea. ¿Se escucha bien, José? Sí, escucho bien. Ya. Escucha bien, Cristian. Ok, entonces, lo que les comentaba, en realidad en este corto tiempo, porque finalmente es corto tiempo, el que tiene el sistema Overmap trabajando comercialmente en el mercado,
sin considerar, ¿cierto?, el desarrollo que hay detrás de toda la innovación y las características tecnológicas que conforman todos los sensores dentro de la solución. Desde el 2018 en adelante se han hecho prácticamente pruebas en todos los ámbitos de aplicación que conforman la operación minera subterránea, lo cual permite avalar, ¿cierto?, las capacidades del sistema, ya sea en la medición de cavidades, ¿cierto?, en el avance del frente, en temas de convergencia, que lo vamos a ver más adelante, en chutes de traspaso, en chat de ventilación, en la actualización de galerías antiguas, o en túneles de acceso, o túneles de transporte. Lógicamente también en términos de volúmenes, ¿cierto?, donde el equipo también es capaz de entregar datos duros, ¿cierto?, considerando un software de proceso. Por lo tanto, si tuviésemos que hablar de las ventajas del uso de esta solución, básicamente nos enfocaríamos en dos puntos. Un lado, la seguridad, y en segundo plano, la eficiencia, considerando de que en cuanto a la seguridad no es necesario que los especialistas operen cerca de las zonas de riesgo, ¿ya? Y en cuanto a la eficiencia, los tiempos de medición son muy acotados respecto a otras técnicas de medición, ya sea con escáner en trípode, o escáneres rotatorios en barras, o en términos de análisis de convergencia, ¿cierto? Lo que es capaz de hacer, no sé, la cinta, los extensómetros de cinta, u otro tipo de tecnología. Por lo tanto, en esa línea, lógicamente que tiene ventajas respecto a otras técnicas, además de que también puede ser utilizado transversalmente en forma multidisciplinaria, ya que las nubes que es capaz de adquirir este sistema son mucho más densas que, por ejemplo, los sistemas de barra o mediciones puntuales con estaciones totales. Adicional a eso, también es importante destacar que el equipo no solamente obviamente trabaja en el ambiente minero subterráneo, si bien está bien dedicado a eso por todas las características que tiene, también es posible usarlo en modo outdoor, ¿cierto? Levantando plantas de proceso para poder hacer algún tipo de actualización, ¿cierto? O as-build de alguna modificación en planta, o levantamiento de tranques de relave, inspecciones, ¿cierto?, específicas, levantamiento de stockpile, todo ese tipo de cosas, o tareas diarias que hace el equipo de topografía o de otras especialidades afines a estos temas, también pueden ser llevadas a cabo con este equipo. Bueno, ahí José me dejó el espacio para hablar sobre también la versatilidad, ¿cierto?, que es parte de las ventajas que tiene este sistema. El equipo puede ser utilizado en forma de mobile mapping, ¿cierto?, caminando con una mochila, la cual tiene baterías internas que permiten darle total autonomía al sistema, ¿ya? También existen, bueno, montajes sobre vehículos, por lo tanto yo puedo hacer también recorridos en la medida que avanzo en una camioneta, ¿cierto?, dentro de una calle subterránea o dentro de una galería. También está la opción de una jaula o un cage, ¿cierto?, en donde yo puedo evaluar infraestructura vertical sin el daño que puede provocar el impacto con las paredes de esta infraestructura, ¿cierto?, protegiéndola con este cage, la cual igual incorpora baterías internas para darle autonomía al sistema. Lógicamente todos estos accesorios, por así decirlo, permiten el trabajo en AL0, considerando de que AL0 no tiene ningún tipo de autonomía, ya que tanto con la mochila, con el cage o con el sistema de accesorio para camioneta, tengo total control del sistema, y lógicamente en donde encontramos mayor potencial, como decía José, es incorporando un RPA a la solución, en donde ya puedo utilizar los modos AL1, ¿cierto?, para evasión de impacto. En pruebas realizadas por la marca, el equipo es capaz de identificar hasta cintas, ¿cierto?, de acero o de espesores de alrededor de 1 milímetro. Por lo tanto, eso da total seguridad para poder tener
confianza al momento de operar el equipo, ya sea con línea vista o sin línea vista, y en este último caso sin línea vista cuando se opera en el modo waypoint, que es el nivel de autonomía 2. Bueno, y lo que quise hacer yo en esta etapa es poder mostrarle a ustedes cómo respecto a los diferentes tipos de autonomía del sistema es posible ir encontrando ciertas aplicaciones, y en primer lugar me gustaría mostrarles algunas aplicaciones respecto a la infraestructura vertical, ya sea chat de ventilación, ¿cierto? O algún barrenado específico en un área, en el cual se puede realizar, en este caso como están viendo la imagen, con el equipo incorporado en una jaula y con un winche automatizado, ¿cierto? Para poder descender a velocidades constantes y no tener que estar, en el caso de que sean demasiados metros, cientos de metros, ¿cierto?, de extensión del túnel vertical, tener que estar haciéndolo en forma manual. Por lo tanto, en este aspecto, yo quise identificar algunas opciones que tenemos para poder realizar cierto tipo de estudios que vienen más de la mano de profesionales geotécnicos, ¿cierto?, geólogos, en donde por un lado es posible identificar fallas estructurales, ¿cierto? A mano izquierda se ve como un modelo 3D, dentro de un modelo 3D de 9 puntos es posible identificar planos de fallas, ¿cierto? Y también un StereoNet, donde se pueden identificar estas características y poder evitar ciertos colapsos o poder evaluar históricamente y tener ese dato para poder mejorar, ¿cierto?, los diseños futuros de este tipo de infraestructura. Y también, por otro lado, el estrés, que también tiene relación, ¿cierto?, con los movimientos del macizo rocoso, pero ya influenciado por estrés inducido, digamos, por operaciones laterales que siempre están o siempre existen dentro del proceso de producción minero en subterránea. Otro tipo de inspecciones también que se pueden dar en cuanto a infraestructura vertical es poder evaluar características geológicas, ¿ya? Desde este punto de vista es posible identificar, y como ustedes me imagino saben, dentro de las características del sistema LIDAR es posible, además de identificar un X y Z en toda la nube, también es posible identificar la intensidad, ¿cierto? Además del número de pulso y del anillo, las intensidades del rebote respecto a un objeto en particular. Por lo tanto, si tengo demasiada diferencia entre un retorno y otro, también puedo identificar quizás ciertos aspectos litológicos del macizo rocoso o también alguna capa intrusiva, ¿cierto?, en ese entorno. También es posible identificar bajo esta línea, ¿cierto?, de identificación de intensidades, el ingreso de agua en una infraestructura vertical, considerando de que en ciertos aspectos el equipo no mide cuerpos de agua, por lo tanto se podría identificar, ¿cierto?, en qué lugar existe un cuerpo de agua porque no estoy teniendo respuesta respecto a un rebote del sensor. Y también, lógicamente, donde no existe un cuerpo de agua, pero sí existe humedad, es posible identificar una intensidad baja, ¿cierto?, en el rebote, que permite también hacer este tipo de análisis. Respecto al monitoreo de condición, también se viene dado un poco con lo mismo anterior, y también con lo que estoy mostrando ahora, respecto al rendimiento de un raise boring, ¿cierto?, o como en un barrenado yo puedo ir haciendo este tipo de análisis. En la medida que se hace este barrenado, ¿cierto?, se puede ir evaluando respecto a un modelo de diseño, para ver cuáles son las tendencias, ¿cierto?, del eje, y ver si hay una reducción o una expansión del diámetro respecto a estrés inducido o alguna falla geológica dentro de este cuerpo. Eso respecto a infraestructura vertical. Siempre hablamos de autonomía nivel 0. Yo, a pesar de eso, igual puedo ir viendo en tiempo real cómo se va adquiriendo la información, ¿ya? No necesariamente tengo que poner el equipo sobre un dron para poder ir viendo en tiempo real cuál es la información que estoy adquiriendo, sino que es transversal para cualquier tipo de nivel de autonomía.
Y también, como les comentaba, se han hecho estudios respecto al análisis de convergencia. Acá yo lo quise enmarcar dentro de autonomía nivel 1 y realizando este tipo de medición con un dron. Sin embargo, también se podría hacer eventualmente con una mochila, ¿cierto? O, o poniendo el equipo sobre una camioneta. ¿Ya? Y bueno, y básicamente en cuanto al análisis de convergencia, se han hecho pruebas de repetitividad, realizando una medición sobre otra en el mismo instante, me refiero una en forma consecutiva, y se ha demostrado que para entornos en donde la distancia entre el objeto, o la caja en este caso del túnel, y el sensor es baja, hablemos menor a 5 metros, es posible obtener desviaciones entre una medición y otra inferiores al centímetro, ya enmarcados en los 3 o 4 milímetros. Por lo tanto, desde este punto de vista, y siempre que ese rango en magnitudes sea suficiente para el especialista, es posible incorporar este tipo de análisis de convergencia dentro del proceso minero. ¿Ya? Acá, por ejemplo, algunas pruebas respecto a la comparación contrastando con extensómetros de cinta, donde se hacen mediciones puntuales entre una oreja y otra, o los pines, que le llaman. En este caso se ven convergencias menores a 1 milímetro, y tal cual muestra el dato del extensómetro de cinta, realizando una medición con el escáner láser, ¿cierto? Con el overmap, entre un tiempo 0 y un tiempo 1, distanciado en un mes, también no se ven diferencias importantes respecto a una convergencia, una dilatación del macizo. Este otro sector en donde sí se evidencian este tipo de diferencias, ¿cierto?, entre una medición y otra, con un mes de diferencia, y precisamente también se ven estas diferencias en las mediciones con extensómetros de cinta. Por lo tanto, adicionalmente a la magnitud de esta convergencia, que con extensómetros no sabemos tampoco la dirección, con el análisis superficial, con nube de puntos y con este sistema es posible identificar también la dirección de este movimiento, ¿cierto? El cual siempre se hace normal, ¿cierto?, a la dirección que tiene el punto dentro de la nube de puntos. Así es posible identificar, ¿cierto?, dilataciones y contracciones del macizo rocoso en la medida que yo pueda incorporar un 4D, ¿cierto?, a las mediciones con este tipo de técnicas. Y ya finalmente para el nivel de autonomía 2, ¿ya? Esto ya hablemos de, ¿cierto?, una adquisición de datos sin línea vista. Ahí vemos de fondo como un RPA con el sensor y se ingresa a un stop, y es posible mediante waypoint enviarlo, ¿cierto?, a un lugar hasta antes desconocido, ¿cierto?, para poder adquirir información geoespacial. Y vemos como, por ejemplo, en este ejemplo, se ve un stop de aproximadamente 90, un rebaje de 90 metros, en donde se hacen 2 vuelos, uno superior y uno en la entrada media, vuelos que duraron 6 minutos y que lograron adquirir información completa sin sombras, lo cual con tecnologías, entre comillas, clásicas, ¿cierto?, y validades para la adquisición de datos en cavidades, podría haber tomado un par de horas, ¿cierto?, hacer todo el proceso de ensamble, ¿cierto?, y de liberación de áreas. Con este tipo de técnica ahora se reducen prácticamente en más de un 60%. Bueno, adicional a eso, adicional, ¿cierto?, a la rapidez que yo ahora tengo para poder, con este sistema, adquirir información geoespacial en entornos no visibles, también, lógicamente, que esto ayuda mucho a poder tener resultados más precisos, ¿cierto?, y de alta resolución. De esta forma incorporar, como dije, más especialistas a la evaluación de esta información, y no solo quedarnos con un cálculo volumétrico impreciso, sino que también realizar estudios geológicos, ¿cierto?, litológicos, en este tipo de escenarios. Y lo clave también es que este sistema ha sido desarrollado para poder automatizar los procesos y no necesitar un especialista en drones, ¿cierto?, que tenga demasiadas horas de vuelo y que tenga control manual en todo momento del equipo,
para poder desarrollar las labores de medición. Por lo tanto, se hace transversal para topógrafos, geomensores, ingenieros en minas, geólogos y geotécnicos, el uso de esta solución desde la adquisición de datos hasta su análisis en oficina. Y lo que es tradicional ver, ¿cierto?, en este tipo de adquisición de datos es el cálculo de volumen, ¿cierto?, con todas las características que ello implica, ¿cierto?, respecto a la conciliación precisa, respecto al plan, y poder tener también un volumen exacto de este entorno. Sí, bueno, eso a grandes rasgos de a dónde nosotros hemos visto aplicado, ¿cierto?, este tipo de tecnología y hasta dónde podemos llegar, ¿verdad?, con los diferentes tipos de autonomía que permite trabajar el sistema. Ahora de vuelta lo voy a dejar con José. Él ahora va a mostrar algo mucho más práctico desde el punto de vista de la adquisición de datos en forma local, ¿cierto?, acá en Chile, y cómo ha logrado llevar a cabo estas mediciones. José, ¿Qué voy a compartir? dale. ¿Me confirman si se logra apreciar? Está perfecto. Ya, bueno. Entonces, podría mencionarlo como un caso de éxito de las pruebas que hemos realizado, más allá de algunas pruebas en indoor, un outdoor, en ambientes más urbanos, sino que ya implementando la solución en un ambiente subterráneo, en donde las condiciones ambientales juegan en contra. Esta imagen que se logra apreciar al costado derecho es la vista en planta de la adquisición masiva de datos que se realizó con el equipo Overmap, y en la cual implementamos 3 modalidades de adquisición. La primera fue la aplicación en un pique con el que, ¿cierto? Luego aplicamos AL en el y área de tanto la modalidad de en visibilidad directa como en zonas donde no teníamos visibilidad directa con la aeronave, ¿ya? Fueron 3 nubes de puntos que se referenciaron y que en su total representan 400 metros lineales aproximados, ¿ya? Todo esto fue realizado en la región de Coquimbo. Aquí ya se ve una vista en perspectiva o lateral de lo que fue el levantamiento. De paso el cursor se logra ver el pique, parte de las calles y algunas zonas en donde se están ejecutando nuevos frentes de tracción y que no teníamos visibilidad o era más complejo acceder a pie o involucrar personal, ¿ya? ¿Cómo fuimos dividiendo? En 3 sesiones de levantamiento, de izquierda a derecha, el cage, que fueron aproximadamente 10 minutos, involucrando un poco el montaje del sensor sobre la jaula. Luego fueron un desplazamiento a pie. En algunas zonas se provocaban nubes más densas. Esto respecto a la capacidad o la velocidad del movimiento de la persona que fue transportando el sensor. Aproximadamente 5 minutos. Y en la última, al lado derecho, ya vemos la zona que levantamos con la aeronave en modalidad L1 y AL2, aproximadamente 8 minutos, porque involucramos el sensor, la aeronave, el Matrix 210 versión 1, que es el más pequeño y más propicio para estos ambientes. Especificando un poco cada uno de los puntos, ya logramos apreciar en la imagen la forma en que se tiene que montar el overmap bajo este cage o jaula, sujetado con una piola. Se logra descender sobre este pique, ¿cierto? Le incorporamos nosotros, para efecto de esta presentación no lo tenemos aún procesado, pero le incorporamos la cámara GoPro y un farol
por lo tanto es pronto que en el corto plazo tengamos el video de cómo es, en términos de RGB, este pique, cuya extensión bordeaba los 30 metros, ¿ya? Se lo represenció una nube bastante densa, con harto detalle, que fue sujeta por proceso para eliminar todo lo que es el ruido de un poco del polvo de suspensión, ¿ya? Esto fue la primera parte, y donde podemos apreciar, voy a volver un poquito acá, y aquí, en el video de la parte superior derecha, se aprecia en tiempo real la nube de puntos. Y ahí ya tenemos el cage introducido sobre el pique. Y en el segundo video el ejemplo de cómo vamos ya netamente retirando el cage, y donde se puede apreciar con mayor detalle la operación, la cámara GoPro y el farol que le montamos para poder obtener el video, ¿ya? Todo esto es respecto a la primera aplicación de modalidad L0 bajo el cage. Luego fuimos incorporando un poco, involucrando lo que es el proceso de adquisición masiva, pero en modalidad móvil mapping, ¿cierto? Donde podríamos haberlo montado en un vehículo, ¿cierto? Sin embargo, decidimos realizarlo a pie, ¿cierto? Se logran apreciar algunos puntos de control y apoyo topográfico. Y lo último que creo que puede llamar más la atención es la operación ya de la aeronave. Bajo circunstancias de polución logramos operar sin mayor inconveniente el sensor, tanto en modalidad L1 con en visibilidad directa, pero al mismo tiempo aquí, como se logra ver en esta última parte del video, ya involucramos el uso de waypoints para el desplazamiento mismo de la aeronave. ¿Cómo fuimos complementando esta información respecto a sistemas de referencias locales de la faena subterránea? Nos fuimos apoyando con puntos de apoyo para la referenciación y control para la validación y posterior chequeo de las mediciones, ¿cierto? Nos apoyamos con una estación Total Topcon OS, que nos permitió ir referenciando y ir validando también validando controles dimensionales y geométricos a partir de 6 puntos que fuimos colocando a lo largo del área de interés. Ya logramos obtener, en términos de referenciación, manifestamos blocks los 2.5 centímetros en los errores respecto a estos puntos de control, comparando coordenadas en 9 puntos y a partir de la adquisición discreta con la estación total. ¿Ya? Sin embargo, ahora voy a pasar acá, a ver, me avisan si se logra apreciar mi pantalla. De un segundo, el Cristian me va comentando. Hasta ahora te ves tú. Ya me veo yo, ¿no? Quizás En el túnel. que estoy cambiando aquí, creo que ya estoy llegando, ahora sí, ya. A ver si logro compartir. Un segundo. Un segundo. Ya. Voy. Compartir y pantalla 2. Ya. ¿Me avisa si se ve? Ahí sí, sí, estamos viendo recap. ¿Se ve recap? Ya, eso era importante. Entonces aquí vamos a mostrar los 9 puntos de lo que se adquirió, ¿cierto? Ya se ve en planta. La nube, voy a rotarla. Vemos aquí en esta zona donde voy indicando el pique y vamos a hacer una navegación dentro del modelo. Quizás voy a apagar la cámara por temas de rendimiento de mi red local, ¿ya? Entonces, aquí si nos vamos involucrando en el interior de este espacio subterráneo, toda esta zona fue la que se registró con el sensor Overmap bajo las modalidades
AL1 y AL2. Esto prácticamente no existen espacios vacíos o zona oscura. Esta zona fue en la que había, era más complejo acceder por temas de seguridad. Fuimos avanzando y aquí llegamos ya a una parte de la labor en donde fuimos implementando un poco lo que fue la modalidad Mobile Mapping. Esta es línea recta, donde está rampa de acceso. Fue adquisición, modalidad AL0. Se ve con gran detalle, se logran ver cables, algunas zonas con ductos de ventilación. Si vamos avanzando, esta zona donde se ve con mayor densidad de 9 puntos fue parte del sector que no se levantó con el sensor, sino que solamente fue los extremos de las 9 puntos que se referenciaron a partir de la información y de la capacidad que tuvimos de referenciar bajo al sistema de la coordenada de la faena. Y si nos vamos introduciendo en esta última zona, ya logramos apreciar lo que fue la adquisición con el cage. ¿Ya? Entonces, aquí ya se ve algunos cargadores en frente de tracción. Si yo me involucro un poco, acá logro acceder a lo que fue la situación en que focalizamos nuestro interés, que fue el pique. Tal cual comentaba Cristian, algunas zonas oscuras que podríamos determinar como zonas de susto de humedad, ¿cierto? Se podrían interpretar algunas fracturas. Todo esto ya es un análisis un poco de interés a la parte correspondiente a lo que podrían ser áreas de geología o geomecánica. Esto en general fue uno de nuestros últimos casos de éxito respecto al uso de Overmap, trabajando bajo su gran gama de versatilidad en AL0, AL1, AL2 y AL0 bajo Mobile Mapping o usando el cage. Entonces, queríamos un poco concluir con lo relacionado a un caso más duro de lo que son las mediciones con este extraordinario sensor de alta precisión bajo ambiente minero a nivel local. Antes de cedo para la palabra, creo que hay algunas preguntas en el chat y no sé si se va a abrir para que demos un poco la palabra al público. Efectivamente, Cristian, hay dos preguntas para que podamos ir resolviendo y posterior a ver si alguien se quiere animar a preguntar, prender su micrófono. Bueno, la primera pregunta dice de Francisco Cisterna: dependiendo del diámetro de la chimenea, ¿se podría utilizar Overmap con el dron o siempre a través del cable? En este caso, el cage. ¿Respondo no? No sé yo. Ya, ok. No, en realidad sí se puede. Sí se puede, depende mucho del diámetro. Depende mucho del diámetro, ¿cierto? De lo que se esté escaneando. Y también depende mucho también de la extensión. El sistema trabaja con un enlace Wi-Fi, por lo tanto, si tenemos una extensión de varios cientos de metros de túnel vertical o de lo que se quiera escanear, es recomendable usar la jaula. Ahora, si el diámetro de la infraestructura vertical permite el ingreso de un dron y la extensión no es tan extensa, se podría usar el dron. En términos de diámetro, me imagino que con 4 o 5 metros quizás es suficiente para poder darle suficiente espacio al dron para moverse. Ya que, hasta donde entiendo, en AL2 permite distancias mínimas de 1.2 metros. Ahí no sé si me confirma José, pero creo que esa es la esfera que le permite moverse al equipo. Sí, así es. Mm.
Sí, eso respecto a esa pregunta. Ujú. Tenemos unas, Víctor Miranda nos pregunta si se configuran los factores ambientales en las mediciones. Queda un poco abierta. A esa, hasta donde entiendo, yo no, en el software de postproceso, que debería ser el único lugar que dé espacio a ese tipo de variables, me parece que no. El software permite unificar información de medición desde dos puntos distintos, permite modificar las iteraciones, pero factor ambiental entiendo que no. José, no sé si tú lo has visto. No, dentro del software no hay opciones respecto a esa posibilidad. Solamente como le mencionaba para modificar iteraciones o el rango de información para el mejor ajuste, pero más allá de eso, creo que no. Tal cual. Ahora sí, si se apoya en realidad considerando que el apoyo topográfico siempre debe existir, ¿cierto? Y los equipos topográficos sí entregan correcciones ambientales respecto a la temperatura y presión, quizás en esa etapa es donde puede existir una correlación de esa información respecto a la nube de puntos que está adquiriendo el equipo. Eso, no sé si hay... Hay una tercera que de Franco Cisterna dice, la resolución del caso de éxito difiere bastante de los ejemplos que existen en la web. ¿Es posible mejorarla dependiendo del postproceso? Respecto a la última prueba y del caso de éxito que hemos mostrado, igual podemos destacar, voy a aprovechar a compartir pantalla para que sea todo bien transparente. Hay unas zonas, como lo mencioné aquí, que la densidad de la nube de puntos es más baja porque se levantó aquí está un mobile mapping approx y este punto estaba más alejado, ¿cierto? De la posición donde se ubicó la persona para levantar. Por lo tanto, acá sucedió lo mismo. Cuando llegamos con mobile mapping, llegamos acá y aquí fue menos denso. ¿Cómo se unió el dato a partir de la referenciación? ¿Ya? Por eso aquí en esta zona se ve con mayor densidad. Si por ahí va la pregunta. Al mismo tiempo, la nube de puntos no ha sido pasada por filtros para eliminar ruidos que pueden ser provocados por objetos con, por ejemplo, los pernos de anclaje, ¿cierto? O zonas donde hay agua, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, puede ser que eso sea un factor. Al mismo tiempo, en el interior, si yo accedo a la nube, también aquí podemos verificar que tampoco se limpiaron con gran detalle lo que son las personas en movimiento o algunos que otros cargadores, ¿cierto? Por lo tanto, está bastante bruta. Podríamos haberla mejorado aplicando algunos filtros de limpieza de ruido o en su efecto también aumentado las iteraciones para mejorar aún más el ajuste mismo del modelo global. No sé si por ahí llego a responder un poco la pregunta. Tal cual. Ahí quizá ahondando más, precisamente los alcances de la precisión tienen que ver justamente con la velocidad de adquisición, con el tipo de material. Por lo tanto, si bien es cierto que puede alcanzar precisiones subcentimétricas para hacer algún tipo de evaluación más concreta, claro, el ejemplo muestra 400 metros de adquisición de datos en forma con el objetivo de levantar o actualizar la galería, más que generar un análisis mucho mayor. Ujú. ¿Hay más preguntas? Sí, no, si continúan. Pablo Cornejo, en una galería de 1 kilómetro de largo, ¿cuántos puntos de control y su emplazamiento? Eso ahí va a depender mucho también de los resultados que uno quiera conseguir. Obviamente, mientras más puntos de control existan, mejor ajuste podría tener respecto a... Ahí Felipe se quedó con...
con el micrófono abierto, pero... Lo que le explicaba, sí, en realidad lo que sí se recomienda siempre es no dejar puntos de control solamente en el inicio o en el término. Si bien no lo habíamos mencionado, pero siempre es recomendable, ahí yo no sé si José en el ejemplo hizo el cierre de bucle, que también puede apuntar a un mejor ajuste. Siempre se recomienda iniciar y terminar en la misma posición para poder darle opciones al software de poder de alguna forma, ¿cierto?, ajustar de mejor manera toda la nube de puntos. Lo que sí yo recomiendo es que nunca se consideren puntos en un extremo y dejar mucho a la deriva, ¿cierto?, la proyección que puede existir en la medida que uno avanza con el levantamiento. Siempre usar puntos de control finales en los extremos, digamos, de la medición, y si se pueden incorporar intermedios también, mucho mejor. Y ahí agregando de Pablo Cornejo, indica XY más menos 5 centímetros para darle continuidad. Después sigo con la otra pregunta. XZ más o menos 5 centímetros. Yo creo que ese es se podría considerar uno de los peores resultados dentro de lo que se puede llegar a conseguir. No sé si se refiere a los grados de error en cuanto al ajuste en la referenciación o dentro de la nube misma, en cuanto a la precisión más que en la exactitud. Pero 5 centímetros, yo creo que en el peor de los casos podríamos estar hablando de ese número. O sea, hay que considerar también que si el objeto está muy lejano, obviamente no va a tener la misma precisión en una caja de un túnel versus un caserón, ¿cierto? Una cavidad que está, no sé, 100 metros a 100 metros del escáner láser. Así que, como les decía, esa precisión va ligada también a la distancia del objetivo. Y bueno, ya tenemos la última pregunta en pos del tiempo. ¿Qué software de postproceso utiliza? Pregunta Aldo Vidal. José. La solución viene con un software nativo que se llama MSN Processing, que busca la generación de la nube de puntos en los formatos que he mencionado en parte del webinar, el .las, el .pli, un lazo ampliado, un archivo de trayectoria, un archivo de aceleración, etc. Y con ese formato yo ya lo podría llevar a cualquier plataforma de trabajo de nube de puntos, las mismas con las que nuestro partner está trabajando, entonces por la forma mining, o en su defecto nosotros utilizamos algunas procesamiento para aplicar filtros como Reconstructor, para visualización algunas como Recap, pero más allá de enfocarnos en un software de postproceso, quizás pensarlo como una solución que es compatible con todas las plataformas de escritorio que están disponibles en el mercado. José, hay una pregunta interna adicional respecto a los pulsos. Si es posible identificar o separar, ¿cierto? Clasificar la nube de puntos respecto al pulso que tuvo el disparo. O sea, por lo que yo, de experiencia, en el software no podría decirle que me procese el primero o el segundo pulso, pero dependiendo del software por proceso, tiene esa información en la cual yo podría colorizar las nubes por el retorno que tiene, o por su defecto por un tiempo GPS interno que va involucrando en el metadato del archivo, en su defecto por elevaciones, etc. Pero así está Claro. esa coloricidad, esa capacidad en colorización, con visualización a partir del retorno, pero no podría configurarlo, como le mencionaba, que era el primer retorno o el segundo. Claro, se podría, sí, claro, como tú dices, se puede clasificar, ¿cierto? En el software, no sé, en Cloud Compare, que es un open source, tú puedes definir, ¿cierto? Qué columna quieres visualizar, y en términos de pulso sería el primero o el segundo. El segundo.
Bueno, Constanza, ahí parece que es la última. Veamos si podemos Sí. responder la última. Queda una más de La- Franco. La nube de, entonces, ha sido trabajada la nube del caso La de éxito, nube del entonces, caso no de ha sido éxito. trabajada en otro software, es como se vería en el programa de Emerson. Bueno, Emerson, el software de Emerson, sí o sí, hay que pasar por él. El software nos entrega un dato nativo .las, ¿cierto? Para poder ir directamente a otro software, tercero. Eh, por lo tanto, el sistema incluye o debe considerar el postproceso. Por lo tanto, cualquier ejemplo que tú veas respecto a datos de Overmap es porque pasó por el software de Emerson, que es el software que genera este punto LAS. Así que, claro, hay software tercero, ¿cierto?, que permiten suavizar las nubes, que de alguna forma uno podría, entre comillas, tender a no sé si mejorarla o invadir, ¿cierto?, las características propias del entorno, pero de ahí en adelante tú puedes hacer desde escalamientos de nube hasta suavizados para poder trabajar en la información. Bueno, eso, estamos más o menos en la hora. José, no sé si quieres aportar algo más. No, yo en lo personal creo que cumplimos con parte de lo que queríamos mostrar, quizás dejarlo invitado a próximos nuevas aplicaciones que vamos vamos a estar mostrando con el sensor, quizás Sí, en eso, ambiente más. justamente eso se me iba. Vamos a seguir dedicando espacios a Overmap aplicado a diferentes campos. Nos interesa el tema de obras civiles, ¿cierto? O la industria AEC, pero también es importante saber el grado de interés que hay, ¿cierto? Para poder atacar esos ejemplos. Así que, nada, por mi parte yo le agradezco el tiempo, le agradezco haberse quedado hasta esta hora acompañándonos. Cualquier pregunta, obviamente ahí Constanza dejó en el chat el correo para poder ahondar en algo que quizás no quedó tan claro. Y, y eso, pues. Le agradezco mucho a Constanza, a José, por hacer posible esta dinámica. ¿Vale? Sí, este webinar va a quedar compartido a la brevedad posible. De hecho, se les va, ¿cómo se llama?, enviar un correo a todos los que han participado y los que se inscribieron en este webinar. Y también va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube. Así que pronto en las redes sociales va a salir este webinar que estamos grabando, de hecho. Así que, y cualquier duda, consulta, les dejé ahí el correo, pero de todas maneras, quedaron registrados, por lo que se les va a enviar a la brevedad un correíto con más información sobre esto. ¿Ya? Vale. Agradecer la participación. Gracias a todos. Ahí vi algunos amigos dentro de la reunión. Carolina Valdera estaba también. Saludos. Saludos a todas las personas que conocemos. Muchas gracias y que tengan buen día y buen fin de semana. Adiós a todos. Saludos. Chao, chao.